Saludos a todos. En esta unidad, que es la unidad número 2, vamos a estudiar lo que es el análisis frecuencial de sistemas lineales e invariables en el tiempo, de tiempo continuo y tiempo discreto. El contenido van a ser las series de Fourier en forma exponencial para señales periódicas de tiempo continuo. El objetivo es formular los métodos para expresar las señales en tiempo continuo y tiempo discreto como una combinación lineal de sinusoides reales y complejas. Las series de Fourier en tiempo continuo se basan en la siguiente suposición. Si una señal se pudiera representar como una superposición ponderada de senoides complejas, entonces al aplicar esta señal a un sistema lineal, la salida del sistema sería una superposición ponderada de la respuesta del sistema a cada senoide compleja. Matemáticamente, esto que acabamos de decir se define de la siguiente manera. Tenemos una entrada x de t que está representada por la sumatoria en el infinito de k a sub k por Euler a la j omega kt. Quiere decir que cualquier señal, sea triangular, cuadrada, senoidal, rectangular, diente de sierra, todas las señales que son útiles en ingeniería las podemos o suponemos que las podemos representar con esta ecuación. Entonces la salida producida va a ser y de t igual a k desde menos infinito hasta más infinito de h de j omega k por a sub k por Euler a la j omega k t. En este caso entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí la misma entrada, a sub k Euler a la j omega k t. Y tenemos la respuesta al impulso en j omega kt, y esto lo hacemos desde menos infinito hasta más infinito. Y entonces esa entrada por esa respuesta al impulso sumada en el infinito, entonces nos va a dar la salida. Bien, ahora vamos a definir la siguiente señal como lo habíamos descrito anteriormente, como una suma ponderada de otras señales. En este caso van a ser exponenciales complejas. Entonces esta señal x de t está compuesta por tres componentes y cada una de ellas, como pueden notar, tiene una frecuencia diferente. Esas frecuencias lo que permiten es que vamos a representar la señal x de t como una suma de todas ellas. Entonces, vamos a introducirlas todas en la respuesta al impulso del sistema h de t, y lo que vamos a obtener a la salida va a ser y de t. Otra manera de hacerlo es, en vez de introducirlas todas de un solo a la respuesta de impulso h de t, lo que vamos a hacer es introducirla una por una. En este caso entonces vamos a introducir a sub 1 Euler a la j 2pi f sub 1 de t a la respuesta al impulso, y lo que vamos a obtener es la salida debido a esta entrada. Entonces en el segundo escenario tenemos la segunda componente de frecuencia de la señal x de t, y la vamos a introducir en la respuesta al impulso, y lo que vamos a obtener de nuevo va a ser la respuesta de esa componente en específico. Hacemos lo mismo con la tercera componente de frecuencia, y en este caso ya le podemos empezar a llamar armónicos, que son los que componen una señal, y cada una de las salidas de esa señal la sumamos y vamos a obtener la salida y de t. Esto se ve bastante lógico y nos va a ayudar a desarrollar la teoría de series de Fourier de una manera mucho más sencilla. Entonces, la equivalencia de las respuestas de un sistema lineal e invariable en el tiempo a una excitación y a una combinación lineal de senoides complejas, que es equivalente a la excitación. Entonces son dos maneras de introducir una entrada a un sistema que se llama h de t. En esta diapositiva vamos a estudiar lo que es la relación entre senos y cosenos reales con exponenciales complejas. Esta ecuación, coseno de x de t es igual a Euler a la jx más Euler a la menos jx entre 2,
es conocida como la identidad de Euler. Su contraparte, que es el seno, es Euler a la jx menos Euler a la menos jx entre j2. La diferencia de ellos, como pueden observar, es el signo más para el coseno y el signo menos para el seno. Y en el denominador para el coseno tenemos solo un 2 y tenemos un j2 para el seno. Representándolo gráficamente esto nos va a ayudar a entender de qué es lo que está compuesta la serie de Fourier cuando la miramos en el plano real o la miramos en el plano imaginario. Entonces, en esta primera gráfica de Euler a la J2 pi t, nosotros observamos que un eje es el tiempo y el otro eje es el real y el otro eje es el imaginario, el eje y. Entonces, si miramos solo desde el eje real hacia el eje y el eje imaginario viendo desde aquí, en este sentido, lo que vamos a ver nada más es un círculo rotando. Por otra parte, si miramos el Euler a la menos j 2 pi t, lo que vemos es el mismo círculo rotando en sentido contrario. Entonces, eso es lo que le hace el signo al exponencial, hacerlo rotar en el sentido contrario. Ahora, si miramos esta otra función, que es 2 coseno de 2 pi t, lo que vamos a observar solo desde el eje, si miramos desde el eje del tiempo con respecto al eje imaginario, estaríamos viendo la señal desde este sentido y en realidad lo que estamos viendo es una línea, no vamos a ver nada. Pero si la miramos, por ejemplo, desde acá arriba, observen, si la miramos desde arriba, ¿qué es lo que vamos a tener? El eje real y el eje del tiempo. Y ahí es donde vamos a ver la cosenoidal oscilando. Pero si lo miramos desde acá, desde el eje imaginario y el eje real, no vamos a poder ver esas oscilaciones. Entonces depende de la perspectiva que la miremos, así vamos a poder observar una senoidal o una cosenoidal oscilando o estando estática. Entonces miremos estas flechas. Si sumamos lo que es un exponencial, Euler a la j2 pi t, más un Euler a la menos j2 pi t, lo que vamos a obtener es esto, 2 coseno de 2 pi t, que sería esta función trigonométrica. Luego pasamos el 2 al denominador y nos queda como la identidad de Euler. Pero entonces ahí está el coseno rotando. Miremos con respecto al seno. En el seno tenemos un Euler a la j2 pi t menos, ahora lo estamos restando, Euler a la menos j2 pi t y lo que vamos a obtener es j2 seno de 2 pi t. ¿Desde qué perspectiva lo estamos viendo oscilar? Desde esta. Si lo miramos desde acá, desde el eje del tiempo con el eje imaginario, estamos viendo la senoidal, que sería esta función. Si lo tratamos de ver desde acá arriba, entonces sería el eje real y el eje del tiempo, no vemos que está oscilando, vemos que es como una línea. Entonces esto nos permite entender las identidades de Euler viéndola desde un entendimiento gráfico. Ahora entonces volvamos a la definición de la serie de Fourier. Entonces yo tengo una señal que se llama x de t, que para cualquier periodo esa señal se va a repetir y va a ser igual a la sumatoria desde menos infinito hasta más infinito de a sub k por Euler a la j omega sub 0 kt. Observemos que omega sub 0 es 2pi entre t, es la frecuencia omega, la frecuencia angular, y vamos a definir ahora quién es ese término a sub k. Recordemos que el objetivo de esta ecuación es representar cualquier señal útil en ingeniería. Entonces, a sub k es igual a 1 entre el periodo de la integrar en un solo periodo de la señal de x de t por Euler a la j omega sub 0 kt de t. Entonces, nuestro objetivo es, si esta ecuación x de t es la representación en serie de Fourier de la señal que me está interesando, lo que yo necesito calcular nada más es a sub k
y omega sub 0. Esos son los dos términos que voy a buscar como conocer. Entonces, en esta ecuación yo puedo calcular a sub k. Para eso necesito el periodo y en ese periodo cómo se comporta x de t. Bien, entonces vamos a poner en práctica esa ecuación. Determine la representación mediante series de Fourier para esta señal. X de t es igual a 3 coseno de pi medio de t más pi cuarto. Este ejemplo es un tanto obvio porque podemos decir, puedo representar una señal cosenoidal utilizando la serie de Fourier. Claro que sí, porque las series de Fourier son identidades trigonométricas, ¿no? Entonces esto no rompe la lógica de lo que queremos hacer, es bastante obvio. Entonces identificamos la frecuencia fundamental en esta ecuación, que es t igual a 4, y como consecuencia, utilizando la ecuación omega igual a 2pi entre t, podemos conseguir obtener la frecuencia omega sub 0, que es la frecuencia fundamental, y esta es pi medio. Ahora vamos a construir la ecuación de serie de Fourier y nos va a quedar de esta manera, ¿no? X de t es igual a la sumatoria desde menos infinito hasta más infinito de a sub k por a la jk pi medio de t. Ya tenemos el periodo. Ahora estoy buscando a sub k. Entonces vamos a tratar de encontrar a sub k con esta ecuación. 1 entre 3 de la integral en el periodo de x de t por a la menos j omega sub 0 kt de t. Entonces, por simple inspección podemos calcular esos términos y lo que podemos hacer es usar la identidad de Euler también para convertir una ecuación cosenoidal en su contraparte de exponenciales complejas. Entonces nosotros sabemos que el coseno es igual a Euler a la jx, x siendo todo el argumento del coseno, más Euler a la menos jx, x de nuevo siendo todo ese argumento, entre 2. Luego puedo desglosar utilizando este signo más en dos componentes la función x de t y me queda escrita de esa manera. Y la última expresión, que sería la serie de Fourier con respecto a los símbolos a sub k, entonces yo puedo ver que a sub k, para cuando k es igual a menos 1, me va a dar 3 medios de Euler a la menos j pi cuarto, y en k positivo me va a dar 3 medios de Euler a la menos j pi cuarto. ¿De dónde estoy obteniendo esos términos positivos o negativos? Me los está regalando este señor, j y j positivo. Entonces ahí podemos observar que ahí están los coeficientes. Entonces, una ecuación senoidal descrita a través de series de Fourier, lo que me va a dar son dos coeficientes, uno positivo en 1 y uno positivo en menos 1. ¿De qué magnitud? De 1.5. Estos dos coeficientes entonces es lo que me están permitiendo reconstruir una señal senoidal en el tiempo. Recordemos que también las series de Fourier están tratando de definir una ecuación como una suma ponderada, ¿no?, de senoidales complejas. Entonces, los A sub k se convierten en los coeficientes de esa señal. Por ende, y esto es muy importante recordarlo, para representar una señal tipo seno o tipo coseno, yo necesito dos coeficientes. Continuamos entonces ahora a probar la serie de Fourier con una señal cuadrada periódica. Entonces, nos dice que determinemos la representación mediante la serie de Fourier para la onda cuadrada descrita a continuación. Entonces, es una señal cuadrada cuyo periodo, podemos observarlo por aquí, llega en alto. Toda esta señal está en alto hasta punto 25 y desde menos punto 25. Entonces, ¿en qué vamos a tratar de identificar el periodo de la señal? Entonces, recordemos que yo necesito los coeficientes. El coeficiente primero, a sub 0,
Cuando yo trato de encontrar el coeficiente sub 0 es para la frecuencia fundamental y por ende me pone un 0 en el exponencial complejo y este se elimina y lo que yo voy a calcular nada más es el coeficiente sub 0 para un periodo de la señal. Entonces yo estoy escogiendo un periodo de la señal que va a comprender desde acá hasta acá, desde punto menos punto 5 hasta punto 5. ¿Por qué aparece solo menos punto 25 hasta punto 25? Eso es porque va a ser desde este punto hasta este punto, es cuando la señal está valiendo 1. Desde menos punto 5 hasta menos punto 25 la señal vale 0 y por ende aquí en la integración no se toma en cuenta. Entonces el resultado de esta primera integración lo que vamos a obtener es 0.5. Ese es mi término a sub 0. Digamos que sería la frecuencia en omega sub 0, que es un término de corriente directa, podríamos decirlo. Si este término fuera 0, entonces mi señal oscilaría entre 0.5 hasta acá y menos 0.25. Pero como a sub 0 vale 0.5, lo que él hace es que la señal tenga un offset, un levantamiento, y la está haciendo oscilar desde 0 hasta 1. Vean qué importante que es ahora entender o estudiar una señal a través de la serie de Fourier, en donde me da un conocimiento mucho más profundo del comportamiento de la misma. Una vez encontrado a sub 0, voy a proceder a encontrar a sub k. Entonces, para a sub k, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a integrar de nuevo sobre ese mismo periodo, pero ahora mi frecuencia o mi coeficiente ya no va a ser k0, sino que va a ser k. Entonces este término va a valer para todo valor que sea k. Recuerden que luego lo tenemos que integrar en el infinito. Entonces el periodo de la señal es 1. La integral va de nuevo desde menos 0.5 hasta 0.5. Recordemos que luego lo vamos a llevar a 0.25. Y de la señal x de t. Entonces ahora los límites de integración cambian desde menos 0.25 hasta 0.25. La magnitud en este caso aquí está, que es un 1, que no se expresa, ¿verdad? Porque es evidente que ahí lo está acompañando. Por Euler a la J2 pi kt. Entonces esta sería la componente a sub k de la señal. Voy a integrar, a resolver la integral. Me va a quedar descrita de esta manera con dos términos, ¿no? A la hora de resolver la integración, yo puedo hacer ciertas manipulaciones. Bueno, en primer lugar, hacer esta cancelación, ¿verdad? Si cancelamos el 2 con el 4, me va a quedar el 2 en el denominador y eso es lo que tenemos aquí. Continuamos manipulando la expresión y lo que vamos a hacer es que vamos a introducir en el paréntesis J2 y vamos a sacar del paréntesis pi k. Y de esta manera me va a permitir reconocer que dentro del paréntesis yo lo que tengo es una función senoidal. Euler a la jx menos Euler a la menos jx, siendo x todo este término, ¿no? Entre j2. Entonces lo que tengo es la función trigonométrica seno de pi medios de k y este sería el multiplicador de ese senoidal. Entonces vamos a formalizar el resultado del trabajo que acabamos de hacer y entonces a sub 0 me va a dar 0.5 y luego la sumatoria desde menos infinito hasta más infinito me va a dar este término. Recuerden que a sub k, todo este término, 1 entre pi k por seno de pi medios de k por Euler a la j2 pi kt. Entonces este sería el resultado de la representación de esta señal cuadrada en series de Fourier. Hasta ahí tendríamos el resultado del ejercicio.
Sin embargo, ahora tenemos la herramienta poderosa de MATLAB que nos permite introducir esta ecuación e ir probando en hasta qué valores podríamos considerar que la señal cuadrada ya se representó. Recordemos que no podremos integrar en el infinito, pero sí con valores bastante grandes. Entonces vamos a empezar a trabajar para k igual 0. Como les decía, para k igual 0, lo que yo tengo es una línea en punto 5. En este primer gráfico lo que observan en negro es la señal que vamos a representar, la señal cuadrada. Y la señal en azul es la señal que vamos a ir tratando de asemejar a la señal cuadrada. Entonces para el coeficiente K0 evidentemente no se parecen. Observemos ahora para el coeficiente K1. En la gráfica superior vamos a dibujar las señales ya sumadas. En la gráfica inferior vamos a dibujar las señales que están siendo sumadas. Entonces observen, hemos introducido una señal senoidal que está oscilando en el eje 0. Y el punto 5, cuando sumamos ambas señales, lo que hace es levantar esa señal senoidal y la va a hacer oscilar sobre el eje de punto 5. Continuamos ahora para k igual 2. ¿Qué sucede en k igual 2? Ese componente, como vemos, es 0. Entonces, en este caso, los componentes pares de la que están tratando de representar esta señal van a ser 0. Entonces, podemos decir que los componentes impares son los que están contribuyendo a la señal. Dicho de otra manera, los armónicos que componen una señal, en este caso, los que contribuyen a la señal son los armónicos impares. Los armónicos pares no contribuyen a la misma. Vamos a continuar para k igual 3 y observemos qué es lo que sucedió. Ahora sí sucedió algo interesante. En la gráfica superior estamos viendo que las señales senoidales están intentando parecerse a la señal cuadrada. En la gráfica inferior estamos observando que lo que tenemos es la sumatoria de 0.5, esta señal senoidal que ya la teníamos, y la señal senoidal un poco más pequeña que viene por acá. Entonces, cuando sumamos estos 4 señales, el resultado es esta señal que estamos viendo que está intentando parecerse a la señal cuadrada. Continuamos entonces para k igual 5. Entonces apareció una nueva señal senoidal un poco más pequeña, observen, con una magnitud un poco más pequeña que la anterior. Entonces esta grande podríamos considerar que es el primer armónico, esta era el tercer armónico y este es el quinto armónico, cada uno de ellos contribuyendo a la señal final. Les decía también que los armónicos pares están aquí y aquí van a seguir saliendo porque valen 0. Ahora observemos que la señal senoidal está pareciéndose mucho más a la señal original. Para k igual 7 introducimos un armónico más. En la gráfica superior continúan las oscilaciones y se acercan cada vez más de nuevo, les repito, a la señal cuadrada. Miremos para k igual 9, para k igual 11, para k igual 30. Ahora estamos sumándole 30 armónicos. Y observen, la señal senoidal está bastante similar a lo que es la señal cuadrada, excepto por estos pequeños picos que se están dando aquí, que les voy a explicar cómo se analizan a posteriori. Para k igual 90, ya podríamos considerar que mi señal que estoy representando a través de series de Fourier en realidad sí es una señal cuadrada, de nuevo a excepción de esas pequeñas distorsiones que se dan alrededor de las discontinuidades de la señal. Con discontinuidades me refiero a que aquí viene la señal cuadrada, luego se interrumpe y luego viene acá, continúa hasta acá y luego se interrumpe y salta acá. Entonces esas oscilaciones se dan en las discontinuidades.
Si observamos ahora para acá igual 300, se reafirma el hecho de que la señal está siendo representada, que esta señal es una cuadrada, se puede representar a través de series de Fourier. Entonces, esa sería la conclusión y esta sería la prueba de que sí se puede. Imagínense que solo estamos utilizando 300 armónicos de la señal. Y recuerden que las series de Fourier nos solicitan que utilicemos infinitos armónicos. Entonces, teóricamente es posible, ¿verdad? Ahora observaremos los coeficientes A sub k, llamados armónicos de x de t, a medida que se van reconstruyendo. Entonces tenemos A sub 0 igual a 0.5, recordemos que ese es la señal de DC que me está haciendo levantar las oscilaciones alrededor de 0.5, y A sub k, que serían todos los términos armónicos que van a estar siendo representados. Entonces recordemos que para los armónicos pares, esto me va a dar, por ejemplo, si el armónico es par es un 2, esto me va a dar pi, y seno de pi es 0. Entonces por eso todos los armónicos pares me están dando 0 en esta señal. Entonces vamos a ver esos coeficientes. El coeficiente A sub k en 0 tiene un valor, una magnitud de 0.5. Continuemos ahora con el coeficiente K sub 1. Observen, tienen un valor aproximado de 0.3 y tenemos uno por acá y el otro en este otro extremo. Recordemos que necesitamos dos coeficientes para poder representar una señal senoidal en el tiempo. Continuando, ahora vamos a introducir el otro coeficiente, el par, pero estamos observando que es 0 y no cambia. Sin embargo, para efectos de ilustración hay que tomarlo en cuenta. Observemos ahora el tercer armónico. En este caso sus valores son negativos. Son negativos estos valores armónicos, y en ese caso lo que está haciendo es agregándole una oscilación más en las puntas de la onda senoidal. Continuemos así y observen cómo los coeficientes en la gráfica de abajo van apareciendo a medida que la señal senoidal va tratando de asemejarse a la señal cuadrada. Para el armónico 11, para el armónico 30, para el armónico 90. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los armónicos de más bajo número y impares, es decir, el armónico A sub 0, el armónico A sub 1, A sub 3, A sub 5, son los que más contribuyen a la señal. Los armónicos superiores, observen que su magnitud es bastante baja. Entonces contribuyen de cierta manera a mejorar la gráfica, pero su peso es bastante liviano. Por eso es que se tiene que sumar en el infinito para que la señal sea prácticamente igual a la señal original. Estos son para los coeficientes K300. Bien, las señales que se pueden representar mediante series de Fourier deben de tener energía infinita dentro de un periodo. Entonces, estas son algunas reglas que vamos a estudiar para ver qué tipo de señales se pueden representar a través de series de Fourier y cuáles no. Entonces, vamos a decir que la energía de una señal va a ser la integral de un periodo del cuadrado de esa señal. Y ese valor tiene que ser menor al infinito, tiene que ser un valor finito y calculable. Esto garantiza que los términos de A sub k sean finitos. Si definimos a E de t como el error de la señal original x de t y la señal reconstruida mediante series de Fourier, entonces el error va a ser igual a ¿qué? A la señal original que quiero representar a través de series de Fourier menos el error, la señal original menos la señal representada a través de series de Fourier es lo que me va a dar el error de la señal. Entonces,
Si nosotros integramos en un periodo ese error, me tiene que dar 0. Ahora vamos a estudiar lo que les hablaba de las discontinuidades. En las discontinuidades y las distorsiones que se generan se llama fenómeno de Gibbs. Entonces, cuando la función se está desarrollando en series de Fourier, tiene discontinuidades. En tales entornos se representan rizos que tienen un máximo de un 9% del salto en la discontinuidad, sin importar qué tan grande sea n. Entonces, en este caso estamos observando que en estas discontinuidades es donde la señal está saltando desde 0 hasta 1. Entonces ahí se dan estas discontinuidades. Pero ¿cómo podemos tratarlas? Si hacemos que la señal tenga suficientes coeficientes, la energía de esta señal no va a tener importancia y por ende podemos considerar que la señal representada a través de series de Fourier y la señal original son la misma. Pero eso lo vamos a ver en más detalle más adelante en la conferencia. Si tal aproximación se usa en la práctica, se debe escoger un valor de n lo bastante grande para garantizar que la energía total en estos rizos sea insignificante, ya que los sistemas físicos responden a la energía de la señal y desde esta perspectiva, x de t y su representación n en series de Fourier son indistinguibles. Entonces, como les decía anteriormente, si nosotros hacemos n lo suficientemente grande, entonces esas discontinuidades no van a tener energía. Y si no tienen energía, entonces los circuitos electrónicos no distinguen. Vamos a estudiar ahora las condiciones de Dirichlet. La condición 1 dice que sobre cualquier periodo x de t debe ser integrable. Entonces esta señal viola esta condición. La señal entonces, la que tenemos es una señal que empieza en infinito y luego se va reduciendo y llega hasta 0. Entonces esta señal tampoco es útil en ingeniería. Entonces la condición 2 de Dirichlet dice que la variación de x de t en cualquier intervalo finito de tiempo debe estar acotada. Esta señal no cumple estas condiciones debido a que las oscilaciones van desde una gran cantidad de oscilaciones hasta la reducción de las mismas. En este otro periodo de nuevo una gran cantidad de oscilaciones y luego se reducen. Entonces esta señal tampoco es integrable. Sin embargo, no es útil en ingeniería y por ende no es de nuestro interés tampoco. La condición 3 dice que en cualquier intervalo finito de tiempo hay solo un número finito de discontinuidades. Entonces, en esta señal podemos ver que empieza con esta magnitud, luego en este otro periodo continúa con esta magnitud y a medida que va aumentando el eje del tiempo, sus discontinuidades van aumentando hasta llegar aquí en el infinito. Entonces esta señal tampoco cumple la condición de la tercera condición de Dirichlet. Por ende no es representable a través de series de Fourier, pero la buena noticia siempre es que no es útil en ingeniería. Ahora vamos a tratar de estudiar otro tipo de punto de vista de series de Fourier para que podamos tener una visión más amplia de las mismas. Entonces, en esta gráfica tenemos el tiempo, tenemos la frecuencia y tenemos la amplitud. Entonces, vamos a tratar de ver en este eje tridimensional el tiempo y la frecuencia a la misma vez. Y en esta parte, en la gráfica de la derecha, lo que vamos a tener es la sumatoria de esas armónicas. Recordemos que las armónicas existen para una frecuencia específica. De modo que visto desde el eje de la frecuencia, ellas no se van a tocar, pero vistas desde el eje del tiempo, ya las estamos sumando todas. Empecemos entonces.
Esa sería la primera armónica. Continuando con la siguiente armónica, que sería la tercera. Recordemos que la armónica principal, esta que estoy resaltando, no es nada más que el valor de levantamiento de punto 5. Y luego las armónicas pares van a aparecer como una línea porque no van a cambiar desde su valor 0. Continuamos entonces y vamos observando que estamos contribuyendo con más armónicas a la vez. Observen. Entonces sería como una pequeña ola que va bajando y que entre medio de ellas tenemos los términos 0. Y en este caso, en el gráfico de la derecha, estamos viendo la gráfica que ya conocíamos, que es la sumatoria de todos estos valores que tenemos en el eje de la frecuencia. Entonces, todos estos valores, lo que estamos haciendo es observándolos desde esta perspectiva y sumándolos a la misma vez. Continuando entonces, podemos observar de nuevo que la gran sumatoria de coeficientes en el infinito es lo que me va a permitir observar la señal final. Ahora vamos a tratar de representar esta señal en serie de Fourier. Entonces esta señal sería una señal triangular cuyo periodo de nuevo es 1 para efectos de facilidad de cálculo. Entonces vamos a tratar de utilizar la función o la ecuación punto punto para representar esta ecuación. Entonces voy a tomar este periodo desde 0 hasta 1, en donde voy a colocar quién es x1 y y-1 y me va a permitir obtener la ecuación de esa recta. Desarrollándola entonces, la ecuación de la recta me queda y es igual a x. Bastante sencilla, ¿no? Ahora entonces vamos a tratar de conseguir los coeficientes de la señal, empezando por a sub 0. El coeficiente a sub 0 entonces me va a dar la integral desde 0 hasta 1. Entonces desde 0 hasta 1, ¿cuánto vale la señal x de t? En este caso vale t. Recordemos que aquí yo utilicé la variable x y y. Entonces la variable x está representada por la función del tiempo, por ende aquí es sustituida por t. No nos confundamos este valor de x de t con este valor x. Este valor x pertenece a la ecuación punto punto. Este valor x pertenece a la serie de Fourier porque esta es x de t y esta otra nada más solo es x. Son diferentes. Continuando entonces, seguimos con la integración y nos da como resultado 0.5. Interesante, ¿no? Igual que en el ejercicio anterior nos había dado 0.5, en este también nos da 0.5. ¿Por qué? Porque las oscilaciones de esta señal son desde 0 hasta 1. Y este 0.5 me permite que la señal se levante y oscile sobre el eje 0.5. Ahora estamos calculando a sub k, de nuevo sobre un periodo de la señal. Y en este caso también vamos a utilizar la variable t porque así se comporta la señal en ese periodo desde 0 hasta 1. Y ahora vamos a utilizar integración por partes porque tenemos dos funciones, t y Euler a la j 2pi kt. Entonces, haciendo la integración por partes, voy a primero calcular quién es du. Entonces du es igual a Euler a la menos j 2pi kt dt. Integrando esto, ¿no? Integramos a ambos miembros. Lo que yo voy a obtener es el valor de b. Ahora con u va a ser igual a t nada más. Y la derivada de u va a ser igual a la derivada de t. La derivada de dv, recuerden que por la regla de la integración por partes se escoge como la más difícil. Continuamos entonces, desarrollamos esta ecuación, la integración por partes, u por b, sustituyendo los valores de u que acabamos de calcular, u y el valor de v. Entonces,
La multiplicación de u por b sería t por euler a la menos j2 pi kt entre j2 pi k, conservando ese signo negativo que se lo regala la v, menos la integral desde 0 hasta 1 de v por du. Entonces, de nuevo utilizamos estos valores, v y du, y de esta manera nos quedaría descrita la integración por partes. La trabajamos, obtenemos los valores de la integral, sustituimos sus límites y me queda a sub k escrita de esta manera. Menos Euler a la menos j 2 pi k entre j 2 pi k más Euler a la menos j 2 pi kt por menos 1, perdón, entre 2 al cuadrado, pi al cuadrado y k al cuadrado. Entonces vamos a formalizar nuestra respuesta y nos quedaría de esa manera. Como ven, el cálculo no es tan complejo, sí necesitamos utilizar integración por parte, y dependiendo de la gráfica que queramos representar se va volviendo más compleja el valor de a sub k. Hasta aquí ya tendríamos resuelto el ejercicio. Entonces ahora vamos a utilizar MATLAB para ver si es cierto que nuestra respuesta es la correcta. Entonces en este caso tenemos a sub k para k igual 0. Entonces para k igual 0, igual que en el ejemplo anterior, sabemos que es un valor de 0.5 y es mi coeficiente k igual 0, 0.5. Le seguimos, bueno, vamos a ignorar a sub 0 por el momento porque es demasiado grande en comparación con las otras armónicas y no nos va a permitir verla. Entonces la vamos a ignorar por este momento y luego la vamos a poner en el gráfico de abajo. Sí, en el gráfico de arriba ya está sumada. Entonces continuamos y observemos que esta sería para el coeficiente k igual 1 y la señal está oscilando en 0.5. Para k igual 3, observen que las oscilaciones cambiaron. Ya se va pareciendo un poco más a lo que sería la señal que queremos representar. Para k igual 5, para k igual 7, entonces estamos sumándole diferentes armónicos. Hay que observar que todos estos armónicos están siendo negativos, debido a que la señal lo que va a tratar de hacer es representar esa señal triangular. Vamos a continuar entonces y seguimos viendo que la señal se va asemejando. Observen que todos estos coeficientes fueron negativos y luego aquí se van alternando negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces vamos a continuar para k igual 90 y observemos que la señal ya está similar o casi igual a la señal que queremos representar, ¿verdad? Para k igual 300 ya indiscutiblemente la señal es la misma, y ahora vamos a agregar a sub 0. Como pueden observar, agregamos a sub 0 y estos son los coeficientes tanto hacia el eje positivo y hacia el eje negativo. Todos estos coeficientes son los que me estaban contribuyendo a que esta señal fuera descrita de esa manera, pero a sub 0 es demasiado grande para poder verlo. Entonces hasta ahí habríamos comprobado que la señal triangular está siendo representada a través de series de Fourier. Ahora va a quedar como tarea determinar la representación mediante la serie de Fourier para la onda triangular descrita a continuación. Entonces esta tiene un poquito más de reto porque tendrían que definir esta línea desde 0 hasta 0.5, hacer una ecuación desde 0 hasta 0.5 y luego hacer otra ecuación desde 0.5 hasta 1 y luego integrar por partes cada una de ellas. Hasta ahí quedaríamos en esta conferencia. Muchas gracias por su atención.